Cuando se habla, hermanos, respecto a la iglesia en el Nuevo Testamento, los escritores bíblicos hacen referencia acerca de la unidad de la iglesia y cómo Dios obra esa unidad. Pero nosotros vemos que Dios es uno solo, que Dios, el texto bíblico nos habla, nos menciona que hay un único Dios, pero ese único Dios da diversidad de dones. Habla de esa diversidad dentro de la iglesia, de cómo Dios va repartiendo muchos dones dentro del cuerpo de Cristo y que sirven para la edificación. Esta diversidad dentro del cuerpo está relacionada con los dones distribuidos entre todos los miembros. Y a eso nos referimos cuando hablamos de diversidad, que son muchos dones que Dios ha entregado dentro del cuerpo y que sirven para edificación. Así que ambas, tanto la unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y la diversidad en el cuerpo de Cristo, son operados por el mismo Espíritu. Y esto es así porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. Efesios nos habla acerca de esto. Habla que nosotros somos morada del Espíritu Santo, una sola iglesia, un solo cuerpo, una unidad de creyentes que adoran y exaltan a un único Dios. Así que el Espíritu Santo mora en la iglesia, en esa única iglesia, pero también da diversidad de dones. La iglesia es una sola, el Espíritu mora en ella, es un solo cuerpo, pero hay diversidad de dones, los cuales Dios ha ido entregando. Podemos, hermanos, hablar de la naturaleza de los dones como primer punto, y nosotros encontramos una lista de 4 listas en el Nuevo Testamento acerca de los dones. Una la encontramos en 1 Corintios 12, otra en Efesios 4 del 7 al 12, y otra la encontramos en Romanos 12 del 3 al 8 y Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Pero vamos a 1 Corintios 12 del 4 al 6, que dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pablo está dejando claro que hay una unidad en ese único Dios, pero que este mismo Dios da diversidad. Utiliza 3 palabras para poder describir los dones en sí. Estas 3 palabras nos van a servir, le ruego que pueda recordarlo durante todo el estudio bíblico. La primera es dones. Estos dones en el original es carisma o en su plural carismata. Y lo que nos dice es que es un regalo de la gracia de Dios. Dios los da y los otorga por gracia. No es el ser humano el que decide qué dones va a poseer o tener. Dios los entrega a su placer, a su voluntad, como es mejor para la edificación del cuerpo de Cristo. No es nuestra decisión, es como la salvación, hermanos. La salvación no es algo que nosotros decidimos tener en algún momento de nuestra vida, y no es que nosotros decimos, ya habrá un tiempo en el cual yo sea salvo. No, eso depende de Dios. Dios entrega la salvación, así Dios entrega los dones a cada uno de nosotros. La segunda palabra que encontramos es ministerio, que en su original sería la palabra diaconía, que se refiere a ayuda o a servicio que se otorga a los demás. Es decir, que vemos que Dios da esos dones por gracia, pero que también habla de ministerio, es decir, personas que sirven, que prestan ayuda y que es para el cuerpo de Cristo. Dios lo otorga para los demás. Y la tercera, hermanos, es operaciones, que en el original sería energema, que se refiere a un poder, a un efecto o actividad que el mismo Dios da a cada miembro del cuerpo. Es decir, pensemos, Dios da a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo por gracia dones. Esos dones son para poder ministrar a otros. Hablamos de diaconía, para que sea de ayuda a los demás. Pero que Dios mismo opera esa energía, esa fuerza. Dios capacita a cada uno de nosotros para que esos dones realmente sean de edificación, para que esos dones sean utilizados realmente dentro del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Pablo está hablando de esa diversidad, describe los dones con estas 3 palabras, pero deja claro que el Espíritu es el mismo, que el Señor es el mismo y que Dios es el mismo. Así que Dios obra esa unidad porque Dios es uno, quiere que seamos uno porque Él es uno, pero lo hace a través de la diversidad de los dones entregados a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, podemos decir que hay diversidad de dones distribuidos de manera que revela la forma
completa de la gracia de Dios y cómo esta gracia completa ha sido distribuida entre el cuerpo. Veamos que esto es hermoso para la iglesia. Nuestros dones es una forma, y la unidad, o sea, la diversidad de nuestros dones muestran lo complejo que es la gracia de Dios entregada a la iglesia y mostrada por cada uno de nosotros. Los dones mencionados en 1 Corintios, hermanos, son distintos, son tan variados que es poco probable concluir que una sola persona posea todos los dones. Pero no negamos que una persona pueda tener muchos dones. Una persona puede tener más de un solo don. Si tratásemos nosotros de definir qué son los dones, entonces, según lo que hemos estado hablando, podríamos decir que son capacidades que Dios ha otorgado por su gracia y solamente por su gracia a su iglesia, pero que a su vez ese mismo Dios nos capacita para realizar un servicio específico para el cuerpo de Cristo. Ahora bien, hermanos, quisiera que pasáramos a un tercer punto. ¿Cuántos tipos de dones hay? Yo creo que es una pregunta lógica o una que nuestra plática nos va arrastrando, esa enseñanza nos arrastra entonces a preguntarnos cuántos tipos de dones hay. Si hay diversidad de dones, entonces ¿cuántos hay? Y la Biblia no nos da una lista exhaustiva de todos los dones, solo se nos menciona que hay diversidad de dones. Si pensamos una vez más y vamos al texto bíblico, a la palabra de Dios, nos dice 1 de Pedro 4:10 en adelante: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Según esta porción, hermanos, que acabamos de leer, podríamos decir que los dones tienen, según esta porción, dos grandes categorías. Una es el que habla, la otra categoría sería el que sirve. Pensemos en Romanos 6, que tal vez pueda servirnos de ejemplo. Romanos 6 nos menciona que los apóstoles estaban siendo criticados y decían que ellos descuidaban a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos. Así que los apóstoles, la iglesia estaba siendo atacada, así que los apóstoles decidieron y dijeron, no menospreciando el diaconado o el servicio, sino entendiéndolo correctamente, ellos dicen, bueno, no es bueno que nosotros descuidemos la enseñanza, podríamos decir el que habla, el hablar, por servir las mesas. Los apóstoles no estaban menospreciando el servir, que podría ser la otra categoría, el servir las mesas, sino más bien querían distribuirse, organizarse de tal manera para que el evangelio, la edificación se pudiera llevar a cabo con mayor fluidez. Así que si nosotros pensamos en Romanos 6, encontramos un buen ejemplo de esta categoría. Ellos designaron a personas capacitadas para servir las mesas mientras ellos se encargaban de la predicación. Pero aún así yo considero que no estaría del todo bien. Estamos dejando a un lado los otros pasajes que uno es 1 Corintios, les comentaba, 12. El otro pasaje es Efesios 4, del 7 al 12, para los que están apuntando. La otra porción es Romanos 12, del 3 al 8. Y la que acabamos de leer es 1 de Pedro 4, del 10 al 11. No leeremos este día Efesios 7, del 4 al 12. Haremos mención de esto. Hagamos de leer 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Aún así, si vemos estas dos categorías como el que habla o el que sirve, considero que no está del todo bien. Hay los apóstoles, creo que los escritores bíblicos no trataban de decir que hay una cantidad específica de dones. Más cuando pensamos en las 4 listas, con facilidad, si queremos cotejar o llevar un conteo y queremos de alguna manera ir cuadrando, digamos, entre los diferentes dones, nos vamos a dar cuenta que algunos se mencionan en una porción, se repiten en otra porción, otros no se repiten, y hay otros que son difíciles de llegar a identificar si están en alguna de las otras listas. Así que con facilidad podríamos decir de que los escritores bíblicos no tenían en mente una cantidad específica de dones, sino más bien lo que ellos querían decir es que Dios provee de dones que son necesarios para que la iglesia pueda ser edificada en amor. Si pensamos en las 4 porciones anteriores mencionadas, podríamos sacar un total de no menos de 20 dones.
Sin embargo, no podemos decir que esta lista es definitiva, sino más bien nos da una sensación de que hay una lista mucho más amplia, como que el apóstol o el escritor bíblico está sacando de su mente de manera espontánea algunos dones. Así se ven las diferentes listas que encontramos. No podemos decir que es una lista definitiva. Podríamos tal vez poner algunos ejemplos, hermanos, para apoyar lo que les estoy diciendo. Hay personas que pueden dar un buen consejo si pensamos. Nosotros nos encontramos con personas dentro de la iglesia que son buenas aconsejando. Vemos que dentro de la lista no encontramos en sí el que aconseja, sino encontramos tal vez el que enseña, que voy a mencionar un ejemplo acerca de esto. Pero dentro de la iglesia nosotros hoy en día encontramos a alguien que pueda aconsejar. Claro, estamos hablando de un consejo que sea bíblico. También hay otras personas que son buenos enseñando a niños. Esto no se menciona en ninguna de las listas, es decir, alguien que enseña o dedicado a enseñanza de niños. Pero sabemos que es una ardua labor y es algo que no es fácil de hacer. Se necesita herramientas, de recursos, de conocimiento, de capacidades, de aptitudes para llevar a cabo una enseñanza a niños. No es tan fácil. También podríamos pensar que hay personas que son buenas para evangelizar o instruir a la iglesia. ¿Cómo podrían evangelizar? Hay personas, y la evangelización, que es un don que encontramos en las 4 porciones, pero este don se manifiesta de diferentes maneras según cada persona. Probablemente nosotros encontramos que hay personas que son buenos escribiendo, tal vez poesía, para escribir canciones, serán buenos para utilizar las redes sociales, para hablar en público, para una exposición, para escribir un tratado. Es decir, vemos que hay personas que tienen la capacidad de poder enseñar y edificar a la iglesia de diferentes maneras. Tal vez habrá personas que son buenas para escribir himnos y componer la música, que esto no lo encontramos dentro de las listas. Alguien que sea capaz, y se me viene a la mente John Wesley, quien escribía himnos. Era alguien que había estudiado. Nosotros vemos cómo él se preparó. Era un pastor, era teólogo. Él escribió muchos himnos, los cuales utilizamos hoy en día. No podemos dudar de que puede ser un don, es un don dado por la gracia de Dios a este pastor para escribir himnos que son para la edificación. Entonces, en fin, podríamos decir que son muchos dones y que no están dentro de la lista que encontramos en los 4 pasajes que les mencioné anteriormente. Sin embargo, sabemos que todos estos son dones que Dios mismo da por gracia, para edificación del cuerpo, los cuales vemos hoy en día en nuestras iglesias. La enseñanza a niños, enseñanza en un discipulado, enseñanza en un salón de clases, la edificación a través de cantar alabanzas dentro del cuerpo, que no dudamos que son dones que Dios ha ido dando y entrega a la iglesia para la edificación y que no encontramos en algunas de estas listas. Así que podemos ver la multiforme gracia de Dios, según leemos en 1 Pedro 4, que es dada a la iglesia y de la cual nosotros somos administradores, según leímos en 1 Pedro 4. Y agreguemos que un día vamos a rendir cuentas a Dios de nuestra administración, de aquello que Dios nos entregó. Los dones han sido entregados para mostrar lo amplio que es la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Es decir, no podemos decir que los apóstoles o los escritores bíblicos tenían en mente una lista exhaustiva o definitiva de dones. Debemos considerar que entonces, hermanos, a partir de eso debemos de considerar que debemos de apreciar diferentes dones que encontramos. Apreciemos los diferentes dones que encontramos en los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y que las expectativas que nosotros tengamos sobre ese don no serán las mismas por cada persona. Es decir, en cada persona puede manifestarse de manera distinta un don similar o el mismo don. Por ejemplo, una vez más repito el de la enseñanza. No es lo mismo enseñanza a niños que enseñanza a adultos. Son cosas totalmente distintas. Alguien que está acostumbrado a enseñar a adultos probablemente tenga grandes dificultades para enseñar a niños y viceversa. Alguien que enseña a niños va a tener muchos recursos en mente y tiene la capacidad de enseñar conceptos de maneras breves, pero a veces el adulto ya no lo acepta con tanta facilidad, sino que necesitamos que se nos explique un poco más. Por otra parte, hermanos, nosotros consideremos que una iglesia saludable tendrá una diversidad de dones. Y esta diversidad no debe de llevar a la división o a la fragmentación, sino por el contrario a la unidad. Los dones
no son dados para la división o para dividirnos del cuerpo. Al contrario, el Espíritu, quien da los dones, obrará la unidad dentro del cuerpo. Así que los dones en ningún momento pueden representar una fragmentación. Muchas veces nosotros dentro de nuestras iglesias nos organizamos por ministerios según sus talentos, dones, pero no podemos, o mejor dicho, debemos de tener todos la conciencia que somos una sola iglesia local y que todos nos necesitamos y que todos nos apoyamos y debemos de procurar la unidad. Necesitamos unos de otros. Por ejemplo, durante todo este tiempo de cuarentena, creo que muchos, ha sido mi caso, como padre, yo a mi hijo he tratado de enseñarle de alguna u otra manera la palabra de Dios, siempre desde antes de la pandemia, pero me encontré que el Ministerio de Niños de nuestra iglesia desarrolló materiales. Y cuando yo los miraba sentía mucho más práctico. Era gente que tenía la capacidad, un don, una creatividad, la cual yo no poseía para enseñar a mi hijo. Y entonces yo podía enseñar a mi hijo a través de los materiales que me entregaba el Ministerio de Niños de nuestra iglesia. Me di cuenta de la necesidad, de la gran necesidad que tenemos unos de otros. Y en este caso el Ministerio de Niños, yo que poseo a mi hijo de 10 años para enseñarle a través de la palabra con estos materiales, se me hizo mucho más práctico. Pero también podemos considerar, hermanos, que a mayor diversidad de dones dentro de una iglesia, debería de implicar una mayor unidad. A mayor cantidad de dones que encontramos, la iglesia obviamente va creciendo, va madurando, va mostrando mucho más dones en la manera en que vaya creciendo, pero eso debe implicar una mayor unidad. Así que, hermanos, a esta pregunta, ¿cuántos dones o tipos de dones hay? Es bueno entender de que la Biblia no nos da una lista exhaustiva y que nosotros, es más, la Biblia asume. Nosotros vemos que los escritores bíblicos asumen que todos tenemos un don y que todos sabemos cuál es el don, según el don que hemos recibido, según el don que cada quien ha recibido. No una lista exhaustiva, sino que ya da por entendido que todos los poseemos y que todos debemos de desarrollarlos y ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Ahora bien, quiero pasar a una siguiente pregunta. Todo esto que estamos hablando nos lleva también a otra pregunta. Si existe alguna relación entre los dones espirituales y los talentos naturales. Porque hay en algún momento, en algunos ejemplos podríamos ver una diferencia marcada. En otros tal vez no tan marcada, donde vemos que los talentos mismos naturales que tenemos, al final, si los utilizamos dentro de la iglesia, podrían ser considerados perfectamente un don. Entonces, en primera instancia, con facilidad podríamos decir, y muchos dicen, que son totalmente distintos y que no hay una relación entre los talentos humanos y los dones espirituales. O bien por el contrario, decir no hay ninguna diferencia, pero realmente alguna diferencia debe de haber y hay alguna diferencia. Entendamos que Dios da tanto el talento como la habilidad, así como los dones. Y debemos entender que Dios los da con el propósito de que Él sea glorificado y que nosotros lo glorifiquemos a Él a través de las habilidades y talentos que nos da y los dones espirituales que Él nos entrega. Debemos de entender de que tienen ese propósito, de que Dios sea exaltado, de magnificar lo glorioso que es nuestro Dios, su gracia y su amor por nosotros. Podemos pensar en algunos ejemplos bíblicos, hermanos. Pensemos en Jeremías y en Pablo. Para ir viendo lo de los dones, estamos tratando de responder si existe alguna relación entre los dones espirituales y los talentos espirituales. Jeremías 1:5 dice de la siguiente manera: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Nos muestra cómo Dios escogió para el ministerio profético antes de ser formado en el vientre. De igual manera, pensemos en Pablo, cómo fue apartado, de la misma manera como Jeremías lo menciona, Pablo menciona en Gálatas 1:15 y 16 de la siguiente manera: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entendemos que tanto profeta y apóstol son dones los cuales Dios da y estos los encontramos específicamente en la lista de dones. Podemos verlo en Efesios 4. Podemos pensar
que estos dones fueron entregados, tanto en este caso a Jeremías y Pablo, desde antes de que ellos nacieran. Ahora bien, pensemos en lo siguiente, pensemos en el orden de la salvación. En el vientre, podemos decir, ellos fueron escogidos. No es lo mismo ser escogidos a ser llamados, salvados o regenerados, preservados y glorificados. Es decir, en este momento estamos viendo que ellos están mencionando que ellos fueron escogidos desde el vientre, apartados. Y entendemos, pensemos en Pablo, quien fue enseñado e instruido en la ley y aprendió a los pies de los mejores maestros de la ley, pero él persiguió a la iglesia y él tenía un gran conocimiento de la ley. Dios lo llama y podemos decir que su don se activó, digamos, o entró en funciones o en labor cuando fue salvado, cuando fue llamado al ministerio y comenzó a llevar a cabo y comenzó a utilizar su don. Un don que fue para la edificación de la iglesia. Así que vemos el apostolado, que fue entregado desde el vientre, así como el ministerio profético entregado a Jeremías desde el vientre de sus madres, apartados. Ambos han sido capacitados para llevar a cabo estos ministerios. Otro ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia son los escritores bíblicos. De igual forma, todos fueron preparados por Dios y cada uno fue utilizado según sus capacidades, según sus temperamentos, según la crianza, según la experiencia, el contexto, y luego utilizó a cada uno de ellos sin invalidar su voluntad ni sus conocimientos. Por eso encontramos que hay formas diversas de expresarse de los diferentes y capacidades de escritura de los diferentes autores bíblicos. Yo no soy muy versado en literatura, en idiomas, gracias a Dios que existen muchos comentarios, muchas personas que han escrito y han aportado en temas de lingüística y en la literatura. Podemos notar que muchos teólogos serios mencionan que no es lo mismo leer una carta de Pablo que una carta de Pedro, que leer a Lucas, y muchos por la forma de escribir dicen muy probablemente Hebreos, podríamos decir, es atribuida a X persona, ya sea Lucas o ya sea a tal persona, por su forma de escribir. Entonces, lo que trato de decir es esto: los escritores bíblicos utilizaron sus temperamentos, utilizaron sus conocimientos, sus contextos, lo que ellos conocían, y lo utilizaron para expresarse. Y debemos de entender también que el Espíritu Santo los guió a ellos, a dejar por escrito lo que nosotros ahora leemos. Pero el Espíritu Santo no invalidó sus voluntades y no invalidó sus conocimientos. De alguna manera, hermanos, podemos notar que los dones espirituales están relacionados con los talentos naturales. Podríamos pensar que estos son dones muy específicos y extraordinarios. Escritores bíblicos, profetas, apóstoles. Pero también veamos, y vamos a Romanos 12, podemos ver que hay otros dones mencionados que están relacionados con temas materiales y por consiguiente están relacionados con lo natural. Dice Romanos 12:8 de la siguiente manera: el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. Hermanos, si nosotros notamos y vemos algunos de estos dones que acabamos de leer, están totalmente relacionados con las cuestiones naturales. Por ejemplo, podemos ver el que da. Nosotros no podemos dudar de lo que está mencionando acá en Romanos 12:8. Es un carisma, es decir, es una carismata, que es un don dado por la gracia de Dios a cada uno de ellos. Esta es una lista, otra lista de los dones que encontramos en la Biblia de Romanos 12:8. Y de que está hablando, esta porción, si lo vemos en su contexto, está hablando de un solo cuerpo, de muchos miembros que lo conforman, pero esos muchos miembros tienen diferentes dones por la gracia de Dios. Así que podemos con toda seguridad, hermanos, decir o hablar de el que da. El que da se refiere a dar dinero, a mostrar generosidad, el compartir las necesidades. Claramente el dinero, hermanos, es algo que Dios da. Sin embargo, es algo material, que se obtiene por el trabajo, de otras maneras que sean honrosas, se obtiene el dinero. Pero es algo material y dice el texto que es un don el dar.
Y el que da debe de hacerlo con liberalidad. Otro es mostrar misericordia. El que muestra y que lo haga con alegría, dice. Misericordia, dice, hay personas que son dadas para mostrar amor, empatía, se enternecen, están dispuestos a mostrar misericordia por otros. Pero surge el interrogante, ¿cómo podemos identificar cuando hablamos de un don de Dios o algo natural? Porque el dar en el mundo se puede dar. Hay muchas personas que por una u otra razón son bondadosos, empresarios que no conocen de Dios, pero que sus empresas dan a caridades. Y dan mucha plata, y dan mucho dinero, es decir, ellos son personas que dan. Las personas que no conocen de Dios, que pueden ser muy misericordiosos, dados a la misericordia, a enternecerse por las necesidades de los otros, acercarse por los demás, estar con ellos, colaborar. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar algo, pensando siempre en Romanos 12, que nos da la respuesta, la diferencia entre un don que es espiritual o un talento, en el caso de dar la misericordia, o el que preside, dice allí, o el que dirige, que tiene dotes de administración, de dirección? Claro, este dirigir está muy relacionado con aquellos que son como los apóstoles, presbíteros, obispos, que se menciona. Estoy pensando en los términos que la Biblia utiliza. Pero ¿cómo podemos diferenciarlos? Yo creo que está con la palabra con que acompaña. Dice, el que dé con liberalidad. Y el que muestra misericordia, con alegría. Lo cual nos lleva a deducir que se refiere al corazón de la persona, de aquello que lo está motivando. Y por consiguiente, el objeto para lo que sirve, lo que está dando o mostrando misericordia, es la gloria de Dios y la edificación del cuerpo. Alguien sin Cristo puede dar, pero puede ser altruista, pero puede dar por su propia ambición, por la imagen de su propia empresa, para amortizar sus impuestos, pero probablemente no en ningún momento sea porque realmente se conmueve por las necesidades de las personas. Probablemente puede dar por muchas razones, pero aquel que está dentro del cuerpo de Cristo debe de dar con liberalidad, es decir, con una buena actitud en el corazón, y que sabe que lo hace por las necesidades de sus hermanos, pero para que Dios sea glorificado, sin ningún interés. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría, que lo haga con ese gozo en el corazón, no por un compromiso, no con cansancio, sino realmente gozándose de que lo está haciendo. Entonces, de igual forma, nosotros podemos pensar, otro ejemplo más que he estado utilizando durante el estudio es la enseñanza. Pensemos por un momento, la Biblia nos habla de que hay maestros, y pensemos en la enseñanza como un don. Nosotros encontramos maestros de universidad, maestros de colegios, de institutos. Pensemos en personas dedicadas a la enseñanza y han aprendido. Yo creo que nos encontramos con personas que tienen gran habilidad, una habilidad natural de la enseñanza, y que con mucha facilidad pueden transmitir ideas complejas con frases muy simples, volviendo de mucho provecho la enseñanza para aquel que la recibe. Pero sin Cristo, esta persona es imposible de poder enseñar el Evangelio. Si usted a alguien que no conoce de Dios le entrega el Evangelio, la Biblia, y le dice, enséñala, no va a saber cómo enseñarla. Tiene habilidades, tiene talentos naturales que Dios se los entregó. Pero como no ha nacido de nuevo, algo parecido a lo que pasaba con Pablo, era un conocedor exhaustivo de la ley, pero él persiguió a la iglesia. Dios lo llama y lo utiliza para el ministerio. El conocimiento que Pablo adquirió acerca de la ley no quedó invalidado en él, al contrario, encontró el perfecto cumplimiento en Cristo. De igual manera, alguien que enseña, un maestro, encuentra un verdadero propósito en su habilidad natural para el cuerpo de Cristo, convirtiéndolo realmente, digamos, como que tomase actividad o comenzase a utilizar su don de edificación y enseñanza a la iglesia. Yo tuve un profesor en la universidad que cuando leímos el currículum con algunos compañeros, yo nunca fui muy entusiasta bueno, voy a una nueva clase, qué bueno, decía yo, pero tenía un compañero que le gustaba investigar quién era el profesor. El profesor, cuando lo investigó, era de auditoría interna, recuerdo yo, esa clase, y él dijo, ¿ya te diste cuenta? El profesor que nos va a dar clase es
no sé qué del Banco Central de Reserva, capacitado en tal universidad fuera del país, que el señor es columnista en los periódicos de economía de nuestro país, que no sé qué. Es decir, todo se miraba que iba a ser excelente, una clase excelente. Llegando a la clase, ya llevadas varias semanas, nos dimos cuenta que él no le gustaba enseñar, llegaba sin preparar. Ahora que yo preparo clases y doy clases, me doy cuenta de que llegaba sin preparar las clases. Así que la persona podría tener todo el conocimiento, pero sin ese talento o habilidad de enseñanza, no sirve. De igual manera, alguien puede tener el don de la enseñanza o un talento, podríamos llamarlo, una habilidad para poder enseñar, pero no va a poder enseñar el evangelio a otros si no ha nacido de nuevo, si no es Dios quien está obrando esa energama, es decir, esa energía de Dios operando en la iglesia para poder edificar al cuerpo de Cristo a través de ese don, el cual ha sido entregado por gracia a esa persona. Así que dentro de la iglesia encontramos algunos ejemplos. Y quiero aclarar, hermanos, algo aquí a este momento. Algunos podrían decir, bueno, entonces es un don el dar y yo no tengo ese don el dar. Es un don evangelizar y yo no tengo el don de evangelizar. Es un don enseñar, así que yo no tengo el don de enseñar, no lo voy a hacer. No, hermanos, ciertamente en algún momento todos vamos a enfrentarnos, digamos, a la enseñanza. En mi caso, a la enseñanza a mi hijo. O hay personas, de igual manera, van a enfrentarse a otro tipo de enseñanzas. De igual, todos estamos llamados a dar con generosidad, a dar regularmente. A lo que nos referimos es que hay personas que lo van a realizar de manera extraordinaria. Pero tampoco podemos decir que todos los talentos y habilidades son dones que, o sea, pueden convertirse en dones dentro de la iglesia. Es una diferencia que no está del todo marcada, ni podemos separarla ni unirla, sino que debemos de alguna manera ir viendo. También vemos las necesidades de nuestras iglesias locales y cómo va madurando la iglesia, cómo va creciendo la iglesia. El siguiente punto, hermanos, que quiero que hablemos es si los dones están necesariamente vinculados, que es algo que se cree. Los dones no están necesariamente vinculados con la madurez de una persona. Los dones, según hemos estado hablando, son entregados por Dios a todos los creyentes, sin excepción, a todos. Dice 1 Corintios 12, 7 y 11, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Pero también 1 de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si consideramos, hermanos, eso que acabamos de leer, todos recibimos dones. Completamente cada uno de los miembros que formamos el cuerpo de Cristo poseemos dones espirituales. Pero no podemos creer que los dones son sinónimo de madurez. Si nosotros consideramos la carta de Corintios, Pablo llama a los corintios como inmaduros. 1 Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que Pablo se dirige a los corintios como inmaduros espirituales. Después, más adelante, les dice en el capítulo 12 que cada uno de ellos tiene dones, diversos dones, los cuales deben de poner al servicio del cuerpo de Cristo. También les dice en el capítulo 1, es decir, retrocedamos 2 capítulos del texto que acabamos de leer, 1 Corintios 1:7 dice, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos ellos tenían dones, pero no implicaba que por eso fueran maduros. Entonces, podemos decir que los dones espirituales no son una medida de madurez y que es posible poseer notables dones espirituales, ya sea en una o en otra área, pero ser un inmaduro en la comprensión del don en sí o de la palabra, de las verdades bíblicas, o bien en la conducta cristiana. No sé si usted se ha encontrado alguna vez con hermanos que son excepcionales ejercitando algún don dentro de la iglesia, pero a la vez son personas que con mucha facilidad se desaniman
que buscan aprobación o aceptación de sus dones o de lo que hacen dentro del cuerpo de Cristo de parte de sus demás hermanos, y al no encontrar esa aceptación decaen en ánimo y no siguen adelante y no quieren seguir adelante porque no encuentran una aprobación de lo que están haciendo. Pero son personas excepcionales, extraordinarias, desarrollando su don. Entonces no quiere decir que porque hay un don, yo lo estoy llamando extraordinario, hermanos. Todos los dones son realmente necesarios y extraordinarios para la edificación del cuerpo. Entonces, al no tener una aprobación de alguien, la persona se desanima. Entonces hay personas que son inmaduras en su conducta, en su comportamiento. Debemos de entender que lo que buscamos con nuestros dones es glorificar a Dios y edificar a nuestros hermanos en el uso de nuestros dones, aún sin importar que nuestros hermanos no nos den una respuesta como nosotros estamos deseando al ejercicio de nuestros dones, porque hemos entendido que lo hacemos únicamente para Dios. Por otro lado, la madurez llega a través de la obediencia de la palabra de Dios. Cuando hablamos de madurez, no viene por el ejercicio en sí de los dones, sino porque somos maduros o indistintamente todos debemos de ejercitar nuestros dones. La madurez cristiana viene por obedecer la palabra y ponerla por obra, nunca por poseer dones. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquel que se llama y se entiende y ha entendido que es cristiano, debe entonces vivir como él vivió. Y hermanos, podemos decir que el Espíritu Santo nos concede dones para la obra del ministerio y se convierten en herramientas para utilizarlas con ese fin, el ministerio, el ministrar a otros dentro de la iglesia. Nunca debe de ser una fuente de orgullo, nunca debe ser una fuente de exaltación personal, nunca debe de ser considerado como una señal de madurez en las personas, sino llevarnos a la humildad, a la unidad, al amor. Entonces, a la vez, nunca debemos menospreciar ningún don que Dios nos ha entregado, que poseamos, o el de un hermano, sino ir desarrollándolo. Debemos esforzarnos por sobresalir en el amor por los demás, en atender las necesidades de nuestros hermanos, en edificar a la iglesia y vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por esto que acabamos de leer, hermanos, si nosotros vamos a 1 Corintios 12, es muy probable que por eso Pablo, hablándole a los corintios y les dice que no puede hablarlos como maduros, sino al contrario, como niños en Cristo. Pablo está hablando en el capítulo 12 de los dones espirituales. En el 14, si usted abre su Biblia ahí en su casa y ve los primeros versículos, sigue hablando de los dones. El capítulo 13 habla acerca del amor. Hace una pausa para referirse al amor. Y así como debemos ambicionar o desear los dones y orar para que Dios nos permita desarrollar nuestros dones, y si Dios desea que podamos descubrir otros dones que son de edificación del cuerpo, de igual forma debemos de procurar y ejercitarnos en el amor. Sin el amor, los dones estarían vacíos y carecen de valor dentro del cuerpo de Cristo. No son un indicio de madurez los dones, pero debemos de ejercitarlos. Y un elemento importante dentro del ejercicio de nuestros dones es el amor. Por eso en 1 Corintios 13 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Los dones son entregados por Dios para poder mostrar lo grande que es su gracia, lo grande que es el amor de Dios por su iglesia, lo excelso, lo magnífico que es nuestro Dios. Y eso aplica tanto al creyente como al no creyente. ¿En qué sentido? Que nosotros debemos de ejercitar nuestros dones para edificación, para mostrar esa gracia a nuestros hermanos, el amor de Dios a nuestros hermanos, pero para que el mundo pueda ver la gracia y el amor de Dios en la iglesia y así poder creer en Cristo mientras nosotros predicamos el Evangelio a aquellos que no son creyentes. Entonces, ¿de qué sirve el ejercicio de los dones o tener dones si no hay amor? Una vez más, volviendo a la pregunta anterior, buscando una diferencia, un límite entre lo natural, los talentos y los dones que son espirituales. Vemos claramente aquí que de nada sirve dar todo
ser alguien que da si no da con liberalidad, es decir, si no hay amor en dar, si no tiene amor, el amor de Dios, entonces de nada sirve, nada es, y es obsoleto. Entonces, hermanos, esto nos lleva a algo para ir concluyendo. Creo que es una conclusión lógica, un llamado o una exhortación, es que no debemos de descuidar nuestros dones. Usar nuestros dones correctamente tiene gran importancia dentro del cuerpo de Cristo, de manera que no importa lo relevante que pueda ser para nosotros nuestros dones, sin duda, cada uno de ellos son de suma importancia para el cuerpo, para nuestros hermanos. Así que debemos de ser personas que desarrollamos nuestros dones, y Pablo escribe esto a Timoteo en la primera carta a Timoteo y en la segunda carta. 1 Timoteo 4:14 dice de la siguiente manera: no descuides el don espiritual que está en ti. Pero también 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, es posible dejar que su don, o en este caso de Timoteo, se debilitara por ser alguien descuidado en su uso, por no utilizarlo, por no desarrollarlo, por un uso infrecuente en el don que Dios había entregado a Timoteo. Y Pablo lo exhorta a que no lo descuide, a que lo ejercite. ¿Cómo no lo va a descuidar? Pensemos en el contexto de 1 Timoteo 4. Pablo le dice que él debe de enseñar, que debe de exhortar, que debe de ser ejemplo a los demás. Es decir, la forma en que los dones no se descuidan es cuando nosotros los estamos ejercitando. Como un músico. Alguien puede ser músico, pero después de tantos años de no tocar, sus manos se entumecen, su habilidad ya no es la misma. Debe de volver a ejercitarse al punto de afinar esa habilidad y volver a ejecutar el instrumento como probablemente lo hacía hace mucho tiempo atrás. Así podemos ver que esos dones no podemos descuidarlos. Nosotros podemos pensar en otro ejemplo, en la enseñanza. No es lo mismo alguien que haya pasado muchos años enseñando. Esta persona que haya pasado durante muchos años enseñando a una persona, dedicándose a la enseñanza, va a tener muchas ideas y muchos consejos que dar a alguien que está iniciando a dar clases. Va a tener ideas, recursos, va a tener esta persona que tiene muchos años de experiencia en enseñanza dentro de la iglesia, va a saber cómo abordar muchos temas, va a tener muchos ejemplos, formas más simples de poder enseñar grandes verdades, porque ha ido ejercitando en su día a día su don. Entonces, debemos de entender que Dios nos los da por gracia, pero es nuestra responsabilidad desarrollarlos, es nuestra responsabilidad que esos dones sean fortalecidos y que sean de beneficio y cada día vayan creciendo, que será de mucha utilidad dentro del cuerpo. Así que, hermanos, si nosotros vamos para ir terminando, Romanos 12:6 nos dice de la siguiente manera: pero teniendo dones que difieren según la gracia que Dios que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Romanos 12 sigue hablando y dice que según y en la proporción de la fe que nosotros tenemos, usemos nuestros dones. Nuestros dones están vinculados con nuestra fe. De esto vamos a hablar la próxima semana un poco más. Nuestra fe es fortalecida por medio de la palabra de Dios. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más escudriñamos, memorizamos las escrituras, las ponemos por obra, nuestra fe va creciendo. Y según nuestra proporción de nuestra fe, la medida de nuestra fe, nuestros dones van a ser llevados a cabo o ejercitados de esa manera. A mayor fe, mayor será nuestra confianza y conciencia para poner nuestros dones al servicio del cuerpo de Cristo, para que Él sea glorificado y no para nosotros ser exaltados. Podemos entonces resumir, hermanos, de la siguiente manera: que los dones son ciertas capacidades que Dios otorga por gracia a las personas, capacitándolos para realizar un servicio específico para el cuerpo de Cristo. También que es difícil llegar a dar una lista exhaustiva de los dones, que muchos de los dones que se mencionan en la Biblia se pueden manifestar de manera diferente en las distintas personas o son miembros del cuerpo de Cristo. Pero también que es difícil marcar una diferencia exacta entre algunos dones espirituales y ciertas habilidades naturales. Que los dones no son necesariamente un indicador de madurez del cristiano, sino que debemos de ponerlos por obra y que necesitamos nosotros desarrollar todo el tiempo nuestros dones. Así que, hermanos, reflexionemos en esto, reflexionemos en la palabra de Dios. Voy a dar
tiempo para las preguntas, hermanos. Dice nuestro hermano Julio René Roldán: pastor, hay iglesias que imponen manos a los creyentes y dicen que se les ha dado dones. ¿Qué hacer con estos creyentes? Si nos vamos al texto bíblico, hermanos, y por lo menos las porciones que hemos leído, dice de que es Dios quien las da. No me limito a la pregunta, a la forma en como me la está haciendo. No somos nosotros, no son las personas quienes dan los dones. Yo no puedo decirle a alguien: ahora, hermano, usted ya tiene, de ahora en adelante va a tener el don de la enseñanza, o va a tener el don de dar con liberalidad, o va a tener el don de presidir o de liderar, no, de dirigir, sino que Dios los da, únicamente, solo Dios, por gracia. Pensemos en la salvación. La salvación nosotros la recibimos por gracia, no la podemos entregar a nadie. Yo no puedo orar, imponer manos en alguien y decir: de ahora en adelante usted es salvo, porque sería muy atrevido de mi parte, porque eso le pertenece a Dios. Así que lo que podemos hacer es, a través de la palabra, guiar a nuestros hermanos a través del texto bíblico con amor, de que la palabra nos dice que Él es el que entrega los dones, y animar a este hermano que en la manera en que pueda se vaya involucrando cada vez más en su iglesia, sirviendo. ¿Cómo podemos llegar a descubrir nuestros dones? Sirviendo, involucrándonos más dentro de la iglesia, teniendo tal vez conocimiento de nosotros mismos, de ciertas habilidades que nosotros tenemos que podrían servir dentro de la iglesia, y involucrarnos en los discipulados, llegando a los diferentes ministerios y ver un ministerio, por ejemplo, alguien que sea músico, sabemos que va a acercarse al ministerio de alabanza, pero hay otras áreas en las cuales puede desarrollar sus habilidades dentro de ese mismo ministerio, de enseñanza, de exhortación, de un buen consejo bíblico, de oración, una oración intercesora. Es decir, que se anime y se acerque y se involucre cada vez más para poder ir orando y pidiendo a Dios que vaya dándole o mostrándole los dones en los cuales por gracia ha recibido y que es para edificación de la iglesia. Pastor, ¿Dios solo da dones a sus hijos? Sí, los dones espirituales son entregados por el propósito. Si entendemos el propósito de los dones, que voy a tratar de hablar un poco de eso la próxima semana, los dones Dios los entrega al cuerpo de Cristo. Dios los va entregando. Dios da tanto talentos como habilidades, así como dones. Dios los entrega al ser humano. Si alguien podemos ver que dice: yo desarrollé la habilidad por mi estudio, alguien que no conoce a Cristo, por mi pericia y mi exhaustiva dedicación, he aprendido a hacer X cosas. Debemos de entender que Dios mismo dio la capacidad. Dios dio la inteligencia, Dios dio la sabiduría, Dios dio el entendimiento para hacerlo. Entonces, es Dios quien da los dones, da dones a la iglesia, al cuerpo, los reparte para la edificación. Entonces los dones son para eso, para edificar el cuerpo, y Dios los da. Ok, me preguntan: ¿existen dones que ya no se ejercen en la iglesia hoy en día? ¿Y cuáles son? Sí, hay dones en los cuales aquí tal vez entramos en un tema de estudio. Voy a tratar de ser breve en mi respuesta, hermanos. Hay personas que dicen que se llaman cesacionistas, personas que dicen que ya no podemos encontrar los dones hoy activos. Y hay personas que dicen que hay continuismo en los dones, es decir, que todos los dones son entregados hoy en día a la iglesia. Me pregunta cuáles son. No quisiera entrar en detalle de uno por uno porque nos extenderíamos mucho, pero trato de pensar, por lo menos, voy a darle el ejemplo de uno, y este mismo principio lo podemos utilizar en los demás. El apostolado. Hoy en día encontramos muchas personas que se llaman y se autodenominan apóstoles. Debemos de pensar si realmente este don está activo hoy en día. ¿Cuál fue el propósito por el cual fue entregado? Para la edificación del cuerpo, para traer palabra a ellos, dirección a través de Dios. Tenían que haber sido nombrados por Dios. Y hay muchos principios que podemos ir viendo en los apóstoles que cumplían en ellos, que Dios traía revelación a través de ellos, y a través de ellos la enseñanza que Dios revelaba a ellos, la iglesia fue edificada, y está relacionada mucho con la revelación escrita también, el Espíritu de Dios que habló a ellos. Es decir, yo en lo personal, hermanos, puedo decir que no está activo el ministerio de apostolado hoy en día, si hablamos del ministerio de los apóstoles, sino que la palabra
apóstol, si lo entendemos por su significado como enviados, podríamos decir, entonces podríamos decir todos somos apóstoles, somos enviados de Dios para hablar y enseñar la palabra, pero no recibimos la revelación de parte de Dios, de parte del Espíritu, la revelación escrita para nosotros. Así que podemos decir de que hay muchos dones que fueron dados por Dios, que cumplieron un tiempo en específico. Perdón, hermanos, golpeé la mesa, perdón. Que Dios los dio en momentos específicos para funciones específicas. Por eso les decía yo en su momento, no hay una lista exhaustiva de dones. Solemos nosotros con mucha facilidad enfocarnos en dones específicos que son comunes y que para nosotros, a nuestros ojos y percepción, suelen ser muy extraordinarios. Pero hay muchos dones y que son de igual de relevancia para el cuerpo de Cristo y para la edificación. ¿Cómo presentarle argumentos que respalden el continuismo? Hay personas que, cuando vamos a Romanos, a 1 Corintios, hermanos, hay personas que toman como referencia lo que nos menciona Romanos. Romanos, cuando viene hablando, pasa el capítulo 13, si no me equivoco, o el 14, menciona de que un día van a cesar, pero que van a cesar, y da a entrever, y entendemos el texto. Va a cesar, dice, y ahí podemos ir argumentando en cuanto al continuismo, que esos dones van a cesar cuando Él venga por segunda vez. Entonces se concluye con facilidad a través de esa porción. No recuerdo, no lo tengo a la mano, hermanos, el pasaje específicamente. Lo animo que pueda leer en su casa 1 Corintios 12, 13 y 14, y usted va a decir, y usted va a poder leer ahí, que los que van a cesar por algo que es perfecto, que es superior. Es decir, los dones, todos los dones, podríamos llegar a decir, cesarán cuando Cristo venga por segunda vez. Porque ya no habrá necesidad de ellos. Porque Cristo suplirá. Por ese, lo perfecto llegará. No tendremos necesidad de los dones. Entonces, se van y explican entonces que los dones, en su totalidad, todos estos dones, continúan hoy en día activos. Patricia Rivas, ¿las personas que hacen profecías en este tiempo es algo real? Según la Biblia, solo el Antiguo Testamento lo describe. Sí, muchas veces nosotros las profecías, hermanos, las asociamos con predicción del futuro. Y el profeta hacía mucho más cosas y en menor medida era la predicción del futuro. Eran personas que hablaban la palabra de Dios, que lo que trataban de hacer los profetas en su momento, si bien es cierto, se adelantaban a muchos sucesos porque Dios se los revelaba, pero la mayor relevancia del profeta en ese momento era hablar según el contexto que ellos estaban viviendo. Dios traía palabra a través del profeta para ellos en ese momento, que era de utilidad para esa época. Pero también Dios, a través de ellos, hablaba de cosas que sucederían después, en el futuro. Entonces, nosotros solemos centrarnos específicamente en el profeta como alguien que nos predice el futuro y muchas veces, y hoy en día nos acercamos, yo crecí en una religión así, nos acercábamos al profeta como que fuera una bolita mágica para que nos dijera nuestro futuro y a ver qué Dios nos tenía para mañana. Pero realmente, si nosotros pensamos y pensamos en lo que habla como los dones espirituales, la profecía más bien hace referencia a predicar la palabra, a enseñar las escrituras, a llevar a cabo ese ejercicio ministerial de predicar el evangelio, podemos llamar como profetas. Entonces hoy en día encontramos personas que se llaman profetas y lo relacionan muchas veces con decir el futuro. Yo no estoy diciendo con esto, hermanos, que probablemente Dios, y es un tema que tal vez podríamos extendernos mucho, pero voy a tratar de ser conciso en lo que le voy a decir. Hay personas que probablemente Dios muestra algo, pone en su corazón orar por algún hermano, y Dios puso en su corazón: hermano, Dios me puso a orar por usted. Usted está pasando algo, y resulta ser que esa persona realmente está pasando algo y necesitaba de alguien que orara. Claro, y perfectamente Dios puede hacer eso. Otra pregunta que me dicen acá, Carlos Suárez: buenas noches, Pastor Melvin, ¿se podría imponer manos sobre los enfermos como lo dice las Escrituras, y si Dios permite la sanidad consideremos como un don? Ok, los dones milagrosos, porque nosotros por lo general, vuelvo al punto que les decía, nosotros solemos enfocarnos mucho en los dones que caen en una categoría milagrosa. Solemos hacerlo: profecía, sanidad, profeta, apóstoles,
Muchos de estos caen en una categoría que le decimos dones que son milagros. Muchos de estos fueron concentrados, o se concentraron, o estos milagros fueron concentrados en momentos específicos, como Moisés, Jesús, la conquista, la liberación desde el Éxodo hasta la tierra prometida, el periodo de jueces. Vemos que están concentrados en algunas épocas de la historia bíblica. Jesús y después los apóstoles específicamente, vemos que se concentran muchos de estos dones y que Dios los daba por cuestiones milagrosas. En todo caso, un don debe de estar en una persona, y al estar en esa persona debe de ejercitarse. Si alguien viene y ora por otra persona y sana, no sé qué tanto podríamos llegar a decir que tiene el don de la sanidad. Dios puede hacerlo perfectamente. ¿Qué entendemos por milagro también? O sea, la operación de Dios en la iglesia de por sí es milagrosa. Es decir, Dios opera a través de cada uno de los miembros según sus dones, y a eso en sí es un milagro que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Por eso les decía, no nos enfoquemos tanto en la cuestión de los dones, si son milagrosos o no. Muchas veces podemos llegar a menospreciar muchos dones. No sé qué tanto podríamos llegar a decir que una persona que oró una vez y sanó a alguien tenga el don de la sanidad, pero Dios perfectamente puede sanar. El propósito en todo caso sería que Dios sea glorificado y que dé lugar a que Dios sea proclamado y alguien pueda creer en Cristo Jesús. Pero no te podría yo en lo personal decir si esa persona tiene el don de la sanidad. Podríamos decir entonces llamémosle y que siga ejercitándolo y las personas seguirían sanando constantemente tras sus oraciones, porque tendría que venir acompañado con el don de la fe que nos habla el texto bíblico. Desde YouTube. Buenas noches. Dios es celoso con los dones dados a sus escogidos. Dios es celoso de su gloria, de su exaltación. Es decir, los dones han sido entregados para nosotros, para la edificación del cuerpo, pero para que Cristo sea glorificado y exaltado. En todo caso, nuestros dones debemos de usarlos de manera correcta dentro del cuerpo de Cristo. Deben de cumplir ese propósito de la edificación en amor. Desde esa perspectiva podemos decir, Dios es celoso y quiere que lo hagamos de esa manera, que utilicemos correctamente nuestros dones. ¿Qué diferencias existen entre un talento y un don? Cuando nosotros hablamos de talentos o habilidades, lo que pasa es que los dones, voy a poner este ejemplo para tratar de graficar. Por eso les decía que es difícil en su momento, durante la enseñanza, les decía, es sumamente difícil llegar a diferenciar en algunos talentos o dones, ver una diferencia demasiado marcada. Por ejemplo, yo les decía el de la enseñanza. Hay talento de la enseñanza. Hay personas que no necesariamente, hay personas que no son cristianas y que saben enseñar y tienen una gran capacidad de pedagogía, o no sé cómo llamarlo, capacidades y habilidades que Dios mismo entregó a esta persona y que puede y sabe enseñar. Pero viene al cuerpo de Cristo, nace de nuevo, y eso mismo que Dios entregó, esa habilidad para enseñar, esta persona ahora que entiende el Evangelio comienza a utilizar esto mismo para la enseñanza. O sea, al final esa enseñanza misma la está utilizando, pero ahora lo que hace es enseñar el Evangelio. Podemos decir que el don se activa, o podemos decir que el don ese talento comienza a entrar en una relación muy íntima que Dios ha provisto a esta persona para que sea ese don de enseñanza y de edificación al cuerpo de Cristo, que utiliza todas sus capacidades para poder enseñar. De igual manera, un poeta, alguien que es capaz de poder escribir o redactar poemas, puede hacer de que escriba, antes de conocer a Cristo, escriba muchos poemas, pero ahora en Cristo Jesús viene y ocupa su talento para escribir canciones, para escribir himnos, para escribir alabanzas. Entonces son de edificación para el cuerpo. Ahora con el conocimiento bíblico, ahora con el corazón regenerado, y que tiene mucho que ver la intención y el amor que hay en el corazón, que solo Cristo lo puede poner. Esta persona ahora con un corazón ya regenerado tiene la capacidad de poder instruir, enseñar, exhortar, alentar, animar a través del canto, a través de sus letras, a otros hermanos. Entonces,
Como les comentaba hace un momento, es sumamente difícil llegar en algunos casos específicos, ver un talento o una habilidad. Por ejemplo, hay un talento que se me viene tal vez a la mente, la música. La música en sí solo, alguien puede ser muy dotado, un pianista muy virtuoso, puede sentarse en una iglesia y comenzar a tocar el piano, y lo que va a hacer es mover nuestras emociones, no más. Pero si a esa gran habilidad que esta persona tiene, unido a otros músicos talentosos y virtuosos, cantando la palabra de Dios, comenzamos a ser edificados, porque a través de esa música acompañada de una letra que exhorta, anima, alienta, vamos siendo edificados. Y ahí vemos que entra ya en juego algo que Dios obra de manera milagrosa a través de la música, de los diferentes miembros que integran la música, el ministerio de alabanza, todos cantando, tocando al unísono para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios los da. Por eso él decía, nos enfocamos muchas veces en lo milagroso que podría ser la sanidad, profetas, alguien que pueda hablar, ahí viene el profeta o el apóstol, pero es que de por sí la acción de Dios y la operación de Dios en la iglesia, en nosotros, en cada uno de nosotros, es una acción milagrosa de Dios, que Dios obra y edifica misteriosamente, podríamos decir, a través del cuerpo de Cristo. Voy a ver aquí. Ok, hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes, haber estado este día con ustedes. Nos veremos la próxima semana para seguir extendiéndonos en cuanto al tema de los dones. Hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por este día, gracias una vez más por este miércoles, por este estudio bíblico, y tú por medio de él nos enseñas, nos instruyes, nos edificas, que podamos día a día venir delante de ti, exaltarte, adorarte a ti, Señor. Y sobre todo, según lo que hemos aprendido, que nuestros dones sean siempre desarrollados en nosotros con una conciencia correcta, que es para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por este día, en tu nombre oramos, amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga, que tengan buena noche.